Bien. Bueno, esta es la clase 2, la segunda teórica. Vamos a arrancar con el primer paradigma, que algo ya vieron con Mati el otro día, que es el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Sí? Ya vieron que el paradigma viene desde el CBC, desde IPC, tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de diseñar en este caso. Y este paradigma en particular, lo más probable es que es el paradigma que más usen por el resto de su vida si se van a dedicar a la ingeniería de software, ¿no? Si van a hacer otra cosa, no. Quizás esta es la teórica más importante de sus vidas. Yo diría que sí. Así que presten atención. No, vamos a hablar mucho más de esto igual. Este tema solía ser casi 2/3 de la materia, ahora es 1/3, porque se sacaron temas, básicamente. El paradigma de objetos sigue estando tal cual el cuatrimestre anterior, lo que es la base. Por más que no programemos usando objetos en nuestra vida diaria de trabajo, las buenas prácticas o los principios o los pilares de la programación orientada a objetos se llevan hacia el resto de los paradigmas y en general son reglas de oro. ¿Sí? Por ejemplo, yo no trabajo con objetos simplemente porque no escribo un objeto tal cual, lo vamos a ver hoy. Sin embargo, yo creo mis propios objetos porque las reglas que vamos a ver acá son fundamentales. Como dijimos la otra vez, acá ya vamos a hablar menos de algoritmia, ¿sí? Salvo en la parte funcional. Obviamente no vamos a hablar de complejidad temporal ni nada de todo eso que viene de algoritmos 2. No vamos a hablar de algoritmos, salvo en la parte funcional que es muy pequeña. Vamos a ver las cosas a gran escala. ¿Sí? Por eso vemos programación orientada a objetos. Bien. Ahí está. Puedo poner más grande. ¿Y ahí se ve bien? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que nos dice el paradigma de programación orientada a objetos? ¿O cuál es su principio? Es básicamente que todos los sistemas que vamos a modelar, ¿sí?, son en realidad una simulación de la vida real, o de lo que podía pasar en la vida real. Y como en la vida real todos son objetos, literalmente, al menos en este aula, en este momento, porque si hacemos otra facultad podemos hablar de emociones y otras cosas, pero físicamente son todos objetos, en la programación también van a ser objetos. ¿Sí? Tipo, literalmente como acá, yo vine con mi computadora, que es un objeto, cuando nosotros modelemos nuestros programas también vamos a ser objetos. Voy a poner literalmente a la computadora en mi programa. ¿Sí? Ese va a ser un objeto. ¿Sí? Por eso acá dice que vamos a asociar que cada entidad del sistema se asocia a un objeto que se asocia a algo físico o conceptual, porque obviamente hay cosas que son conceptuales, ¿no? Por ejemplo, la inscripción de ustedes en esta materia es un objeto, pero no es tangible, por ejemplo, ¿no? O sea, es virtual, no lo van a tener. Sin embargo, se va a comportar como un objeto. ¿Sí? Como en la vida real, estos objetos se comunican en el paradigma mediante mensajes. ¿Sí? Cada objeto lo que tiene que hacer es tiene que decir exactamente qué mensajes puede recibir para que los otros sepan qué mensajes mandarle. Y eso es todo el paradigma de objetos. Con eso ya pueden resolver la mitad de la materia. Hasta el parcial 1 ya estamos, básicamente. ¿Está bien? Nos faltan algunos pilares igual, son 4 que los vamos a ver entre hoy y la vez que viene, pero eso es, si entendemos eso, ya entendimos el paradigma de objetos. ¿Sí? Vamos a ver un montón de diapositivas que se repiten, ya les aviso. ¿Qué compone eso? ¿Qué compone a los objetos? ¿Qué los identifica? Bueno, cada objeto tiene dos partes esenciales y fundamentales. Tienen un estado y un comportamiento. ¿Sí? Y eso van a ser red flags en el futuro. ¿Sí? Si un objeto no tiene alguna de estas dos cosas fundamentales, no es un objeto. Lo estoy modelando mal, no me está funcionando, lo que sea. Sí, pero todo objeto tiene que tener comportamiento y estado. ¿Sí? Si no lo tiene, lo estoy haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las correcciones que les hacemos son cuando son objetos que en general no tienen comportamiento. Estado en general sí. ¿Sí? Piensen como objetos de la vida cotidiana.
hacen cosas, pueden hacer cosas, llamémoslo de esa forma, y tienen un estado. ¿Sí? Un estado tienen porque son físicos en general, ¿no? O la inscripción tiene un estado también. Sí. No sé nada de tipos abstractos de datos. Nada de tipos abstractos de datos sé. Yo estaba en algoritmos 2 antes, mientras Mati está en algoritmos 1, ellos están en algoritmos 1, y hacían esa pregunta pero al revés. Cuando veíamos tipos abstractos de datos, sí eran parecidos a clases. Un tipo abstracto de datos depende del lenguaje, puede tener comportamiento o no, en general tiene que ver con estado, ¿verdad? En C, por ejemplo, el comportamiento va por separado del tipo de dato. En otros lenguajes, en Go, puede ir junto. Hay una relación bastante estrecha. Esto es lo que te puedo decir. Sí. Igual nunca vamos a hablar de estructuras de datos acá. Eso ya lo aprobamos todos en su libreta virtual, que también es un objeto, tienen algoritmos 2. Porque si no, no estamos acá, ya hablamos antes de empezar a grabar de esto. ¿Bien? Ese estado y ese comportamiento va a ir variando. Obviamente el estado tiene que poder ser, no tiene mucho sentido si no es mutable. ¿Sí? Como dijimos el otro día, todos dependen de esta facultad. No voy a decir ninguna afirmación tan fuerte como que el estado no tiene que cambiar sí o sí, porque seguro que encuentran algún caso que no, pero no tiene mucho sentido si no es mutable. ¿Sí? ¿Cómo va a mutar ese objeto? Bueno, por mensajes o internos o externos, que le mande otro objeto. ¿Sí? Porque a partir de ahora son todos objetos. Si no, vamos a hablar más de funciones, por ejemplo, ¿no? Un poco sí igual. Las vamos a usar, obviamente. Bien. Pero bueno, tenemos un montón de preguntas. ¿Sí? Porque este paradigma, que fue súper simple, ¿sí? Tiene su complejidad. ¿Sí? Porque tenemos que definir qué es un objeto, qué es esto del pasaje de mensajes y por qué tenemos que aprender esto si ya sabemos hacer funciones. Que es algo válido. De hecho, su vida académica al menos, sí, porque no todos trabajan, vivieron haciendo funciones y pudieron aprobar algoritmos 2, ¿sí? Que hacen cosas como un poquito más grandes que en algoritmos 1. ¿Sí? Y está perfecto. Yo en mi trabajo no hago clases, no hago objetos. En media hora hablamos de clases, pero no quería introducirlo antes. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Bueno, lo vamos a ver hoy. ¿Qué pasa igual con este paradigma? Igual antes de avanzar. ¿Y de dónde surge en realidad? Esto surge en que va a ser, ¿qué haces? Que va a ser más fácil modelar nuestro problema y entenderlo. Las 6. Las 6. Esto va a ser más fácil entenderlo si lo podemos modelar como si estuviéramos modelando un problema de la vida cotidiana. Si yo estoy modelando mi sistema, qué sé yo, de la facultad, porque todas las materias, por ejemplo, de la facultad, va a ser mucho más fácil de modelar si yo en lugar de pensar de funciones o de tipos abstractos de datos, pienso directamente que cada entidad de la facultad es un objeto. Que un aula va a ser un objeto que tiene un comportamiento y tiene un estado. ¿Sí? Los alumnos pueden ser objetos. ¿Sí? Las calificaciones, los exámenes, todos pueden ser objetos. Si yo lo modelo así, es mucho más simple de pasarlo a mi sistema. ¿Sí? Y parte de esa premisa. ¿Sí? Muchos de los avances tecnológicos. El paradigma de objetos tiene 60 años. ¿Sí? Va a 50. No es algo que se inventó hace 10 años. Sin embargo, no es moderno, pero súper utilizado. ¿Sí? De hecho, quizás debe ser el paradigma número 1 ahora. Pero todos los avances tecnológicos, ¿sí? De los últimos 50 años son para abstraernos a nosotros, los programadores, de los problemas de la computadora y del for y del if, del problema algorítmico, y pensar el problema en términos que son más fáciles para nosotros. Si queremos resolver el SIU, por ejemplo, que tenemos que modelar la facultad, es mucho más fácil modelarla con objetos que ya están definidos que empezar a crearlos nosotros. Bueno, a ver, la facultad, ¿qué puede tener? Ya lo sabemos que puede tener. Ustedes ya lo saben cuando se inscriben. Que hay una materia que tiene sus docentes, que cada materia tiene un horario, tiene una aula asignada, cada uno de estos es un objeto. ¿Sí? Entonces, si yo lo plasmo así como está en mi sistema, no lo vamos a hacer así tal cual, es mucho más fácil de pensar. ¿Sí? Y de ahí viene este paradigma. ¿Qué pasa? Quería ver si quedaba.
¿Tenés marcador? Sí. Eso mismo. Bien, hasta acá estamos bien. Igual no dije mucho muy concreto. Tampoco lo voy a hacer hoy. Pero bueno, vamos a seguir definiendo algunas cosas. Bueno, ya lo dijimos. Gracias. Sí, me olvidé de pedir ahí arriba. Y no está cerrado. No, en el departamento. Bueno, ya vimos el otro día. El paradigma de objetos es una herramienta que nos dan ciertos lenguajes de programación. Hoy en día podríamos decir que la gran mayoría nos proveen herramientas para poder programar utilizando el paradigma de unidad de objetos. Como también vieron con Mati el otro día, los lenguajes fueron mutando en los últimos 20 años principalmente a ser multiparadigmas, y no existen lenguajes puros, ¿sí? Puro está Smalltalk, ¿no? Pero por ejemplo Java hace, ¿qué año estamos? 2024. Hace 15 años era de objetos, y casi que solo de objetos, ¿sí? Más allá de otro paradigma más antiguo. Luego, cuando funcional se puso más popular, la gente que desarrolla Java dijo, che, hay que meter esto en nuestro lenguaje para que la gente lo quiera seguir usando. Con Python es algo muy parecido. Python era de objetos y pasó a ser multiparadigma porque ahora soporta funcional. De hecho, nosotros cuando vemos funcional, que vamos a utilizar el lenguaje Scala corre en la Virtual Machine, en la Java Virtual Machine, que lo van a ver con Nacho después en una hora. O sea que en el fondo sigue siendo Java. Pero bueno, avanzamos con esto. Vamos a definir algunas cosas. Hablamos un montón de objetos, ¿sí? Pero objeto es como la palabra grande, como la palabra más teórica. En la práctica vamos a tener dos palabras claves. ¿Sí? Vamos a tener la palabra clase y la palabra instancia. ¿Sí? Vamos a hablar mucho de clases, de hecho literalmente en Java es la palabra class, y de instanciar o no instanciar. ¿Sí? ¿Qué es cada uno? Bueno, clase o la clase va a ser lo que nosotros definamos. ¿Sí? Va a ser como una plantilla, como un molde para las instancias. Cuando nosotros escribamos una clase, vamos a definir qué comportamiento puede tener, qué mensajes puede recibir, qué puede responder y qué estado puede tener. Pero no vamos a definir algo puntual. Es como que estemos diseñando, por ejemplo, una mochila, pero no elijamos los colores o la cantidad de bolsillos o lo que sea, sino que diseñamos la mochila, diseñamos que tiene bolsillos que se pueden guardar, pero no elegimos los colores, ¿sí? O la cantidad de bolsillos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cada clase lo que se puede hacer es hacer una instancia que es la mochila realmente. Una instancia va a tener un estado definido. ¿Sí? Va a ser de este color con estos bolsillos. Y es lo que realmente va a tener vida en mi sistema. ¿Sí? En mi sistema las clases van a ser simplemente moldes de los cuales se creen las instancias, que las instancias van a interactuar entre ellas. ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de esto es un objeto, en realidad es una instancia lo que estamos hablando. Objeto es como la palabra que vamos a usar para englobar todo este paradigma. ¿Sí? La clase en sí, lo repito de vuelta por las dudas porque es como lo más potente que vamos a ver, es el molde a partir del cual se crean las instancias. ¿Sí? Cada instancia va a tener un estado definido. Cada propiedad del estado, por ejemplo, el color, la cantidad de bolsillos, la empresa, le vamos a decir que es un atributo. Básicamente un dato. ¿Sí? En general se le dice atributos, también se le puede decir propiedades, atributos está más aceptado. En la bibliografía se usa mucho más atributos que propiedades, pero es lo mismo. Digo, por si lo leen, los dos son como equivalentes. Por ejemplo, en este caso, la clase perro hace instancias de este perro que se llama Lomito, y Lomito va a tener un nombre, una raza, un género, una edad y si está vacunado o no. Esos son los atributos. Obviamente está chiquito, pero se los leí, es anecdótico. Pero lo digo de vuelta igual. Lomito tiene un nombre, por eso se llama Lomito. Tiene una raza, tiene un género y tiene una edad. Y tiene que estar vacunado. Fíjense que esos 5 son
si los queremos pasar a la computadora, el nombre es una cadena de texto, ¿no? La raza, ¿qué es? ¿Cómo? No, un enum. Típico error de algoritmos 2. Es un enum, o sea, ¿cuántas razas hay? El género, bueno, ahí lo discutimos otro día. No, porque depende para qué nos sirvan los atributos, es el tipo de dato que necesitamos, ¿no? Si ustedes están pensando en poner un booleano en género, en general booleanos es una mala alternativa, porque no escala. En 3 minutos les hablo de eso. Una edad, que va a ser un entero, y si está vacunado o no, que hay un booleano, machea un poquito más. ¿Sí? Esto va por fuera de objetos. ¿Por qué no hay veces que tengo que pensar varias veces antes de ponerle un booleano un atributo? Porque en general no escala. Usemos el ejemplo de género. Hace 20 años posiblemente género es un booleano, ¿sí? O un char, qué sé yo. Hoy, en cualquier página que se registra, género tiene más de 2 opciones, ¿sí? Entonces, si yo le puse booleano, tengo que venir y cambiarlo y cambiar todo mi sistema. Si yo le puse cadena de texto, cada género nuevo es un input nuevo y ya está. Pero bueno, eso que yo digo que no escala es a largo plazo en el tiempo, voy a tener que cambiarlo de forma muy fuerte, o sea, no está abierto a cambios. Pero vamos a hablar de eso en principios de diseño. ¿Hasta acá estamos bien? Bien, definimos el estado. Cada estado está definido por sus atributos. ¿Quién define qué atributos tiene el omito? O sea, ¿cuáles atributos tiene el omito? La clase. Alguien vino y la clase definió que cada perro tiene estos atributos. No definió los del omito, sino definió que este se llama lomito. ¿Por qué se llama lomito? ¿Cuál? ¿Por qué se llama lomito? ¿Cuál? El perro este. Está bien. No sé, me gusta. Bueno. Definimos el estado. Nos falta definir la otra parte fundamental de un objeto, que es el comportamiento. ¿Cómo se define el comportamiento? Con métodos, que es la otra keyword que vamos a decir. O sea, una clase tiene métodos y atributos. El método, por ejemplo, del omito tiene llamar al perro, obtener nombre, obtener raza, setear edad y vacunar perro. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos codeando, ¿qué tipo de datos sería un método? ¿Cómo? Una función. Sí, es una función. Ahora no le decimos más funciones. En el paradigma de objetos van a ser métodos. ¿Sí? Pero ya el nombre les está diciendo que va a ser una función. ¿Sí? El paradigma de objetos no reinventa la programación, ¿sí? Es una forma de pensar. Bien. Lomito tiene estos métodos que vamos a decir que son públicos, ¿sí? Porque yo los puedo usar con Lomito, ¿sí? Más adelante vamos a ver que puede haber métodos que sean privados, por ejemplo, que sean solo de Lomito y que solo Lomito los pueda usar, o sea, para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Lomito tiene hacer la digestión, por ejemplo. Nadie le va a decir que haga la digestión, sí mismo lo va a hacer, ¿está bien? Ejemplo rarísimo, ¿sí? Pero puede ser. De hecho, es súper común. Bien, como ya dijimos, ¿cómo estamos a tiempo? Bien. Como ya dijimos, un objeto es algo que busca representar un concepto físico o no de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Se comunica con mensajes. ¿Qué son estos mensajes o cómo están definidos? Bueno, a través de una interfaz o protocolo, las dos son válidas, o si lo ven en inglés, lo van a ver como API. ¿Sí? Cualquiera de esos tres es válido. ¿Sí? ¿Qué nos define la API, la interfaz o el protocolo? Básicamente, ¿qué mensaje recibe el omito? ¿Qué mensaje recibe el omito? Puede recibir el omito. A ver si hilan los dos puntos. Setear nombre, por ejemplo. Todos los métodos están definiendo la interfaz del omito. Entonces, esos mensajes, que era como una palabra bastante crítica, no son más
que invocar un método de Lomito. ¿Sí? Eso es un mensaje. No es más que eso, no es un concepto nuevo en la programación que vamos a introducir hoy. Lo vamos a llamar de otra forma, pero hacer lomito.setear edad, es pasarle un mensaje. ¿Sí? Y esa API, esa interfaz, vamos a decir más interfaz, que es como el más aceptado, el más común, lo define la clase, ¿no? Porque es la que define los métodos. La clase nos define todo. Esa interfaz debería ser pública y estar bien documentada para que los usuarios de Lomito sepan usar a Lomito, ¿no? A las instancias luego. ¿Por qué piensan que tenemos todo esto separado? O sea, el concepto de clase y el concepto de instancia. O sea, uno define y el otro tiene como los atributos y los métodos reales, ¿no? De Lomito. ¿Por qué necesito las dos cosas? Porque puedo haber más perros. Literalmente es eso. Esto me permite reutilizar la clase. Yo puedo generar 100 perros utilizando esta clase, ¿sí? Y no tengo que escribir todo el código del perro de vuelta. Solamente tengo que inicializarlo, en el mejor de los casos, con los atributos del perro nuevo. ¿Está bien? Por eso tenemos esta distinción. ¿Sí? Nunca no. Es poco probable que tengamos una sola instancia de una clase. En general vamos a tener varias. ¿Sí? Para eso hacemos esto. Bien, ya hablamos de que las operaciones se disparan a través de mensajes, que son a través de los métodos. Y estas operaciones, o sea, la ejecución, obviamente, va a depender del estado, que el estado depende de los atributos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si Lomito tiene alguno interesante. Por ejemplo, obtener nombre, que es súper simple, depende del estado, ¿sí? Depende del nombre, que es un atributo. ¿Sí? Puede ser que el comportamiento, acá es súper trivial, ¿no? O sea, obtener estado, return nombre. Obtener nombre es return nombre. Pero puedo tener un montón de condicionales, un montón de código que dependan del estado. Cuanto más código que dependa del estado, cuanto más condicionales tengo, cuanto más estructuras de control tengo, es peor. Pero nada, lo vemos en la clase de principios. O sea, cuanto más grande es mi función, es peor. Pero eso ya lo saben, pues ya se los corregimos antes, en algoritmos. Bien, bueno, ¿qué es esto el pasaje de mensajes? No es más que invocar un método de una instancia hacia otra, ¿sí? Yo voy a estar parado en una instancia, en un método de una instancia, para invocar un método de otra instancia. Y eso es todo el paradigma de programación de objetos, instancias que se relacionan entre sí, ¿sí? Los mensajes son uno a uno en general, esto, una instancia A a otra instancia A, una instancia B. ¿Puedo tener una repetitiva que haga 1000 mensajes a 1000 instancias? Sí, obvio, pero sigue siendo uno a uno. Y acá, como dato de color, hay algún tipo de clasificación de los mensajes. ¿Sí? Pueden ser sincrónicos o asincrónicos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es un concepto imposible. ¿Qué significa que algo en la vida sea sincrónico? ¿Cómo? ¿Qué es en tiempo real? Perfecto. ¿Y entonces qué es asincrónico? ¿Cómo? Que no se ejecuta en el momento. Exactamente eso. Si un mensaje es sincrónico, significa que yo soy A, le mando el mensaje a B, el mensaje le llega inmediatamente a B. ¿Está bien? Que sea sincrónico es exactamente, no sé si lo opuesto, pero que no le llega a B en ese preciso instante, sino que, y acá está la palabra clave, eventualmente le va a llegar el mensaje. Bien. Otra clasificación distinta es si estos mensajes son local, o sea, está pasando de una instancia a otra que está en mi propio sistema, o distribuido, sí que está en otras partes. ¿Sí? En programación orientada a objetos, y lo que van a hacer ustedes en esta materia, la gran mayoría de los mensajes son sincrónicos y local. ¿Qué significa? Estoy parado en la clase dueño, en una instancia en la clase dueño, y llamo, que me pasan un perro, y llamo no sé, al perro.obtener nombre. Es lo que vienen haciendo hasta acá, básicamente, es invocar una función.
Pasa que lo complicamos muchísimo, ¿no? O sea, como que sea distribuido y asincrónico. En general, ese tipo de cosas, los mensajes asincrónicos, se usan, pero para sistemas mucho más grandes que exceden al paradigma de objetos, ¿sí? Pero como dijimos, las prácticas y los principios de objetos se extienden a otros paradigmas, ¿sí? ¿Acá estamos bien? Sí, obvio. ¿Los objetos se comunican entre objetos de la misma clase? ¿Puede ser una Bien. No, pueden ser de cualquier otra. O de sí misma. Un perro podría tener un método que reciba de otro perro. Por supuesto, sin duda. ¿Sí? Después en la práctica vamos a hacer clases de verdad. Con Nacho las van a codear. Y van a ver un ejemplo así, de hecho. Puede ser, no es recursivo, no lo es, pero puede ser ese tipo de recursividad de que se llama a una instancia de su mismo tipo, ¿sí? No es una locura y tampoco es recursividad, pero bueno, se puede entender así. Sí, obvio. Sí. Local es básicamente cuando está, podemos decirlo de forma mucho más burda, en tu computadora y estás codeando y, tipo, a una instancia que está tipo en tu mismo sistema. Tipo, te la pasan por parámetro, por ejemplo. Tipo, y está ahí. Distribuido es básicamente cuando te estás comunicando con un sistema, bueno, que está en internet. O que está con varios. No está en tu computadora, sino que está distribuido en varios lugares y mandas como los mensajes a todos esos lugares. Nunca va a mandar un mensaje distribuido igual, ya se los digo. En programación orientada a objetos. En la vida real, un montón. Pero bueno, hasta arquitectura es obligatoria ahora. ¿Cómo? ¿Arquitectura es obligatoria ahora? ¿Software? Sí. ¿Existe todavía? ¿Cómo no existe? A mí no existe. O sea, se debe llamar estilo. ¿Arquitectura existe? Ustedes son los expertos en el plan nuevo. Al plan. En arquitectura ven este tipo de mensajes, asincrónicos y distribuidos, ¿sí? Igual ni idea, o sea, la verdad que no sé, pero debe existir algo parecido. La gran mayoría va a ser sincrónicos y local, que es básicamente invocar un método. Bien, la única forma de interactuar con un objeto, ahora sabemos que en realidad estamos interactuando siempre con instancias, es a través del envío de mensajes. No deberíamos hacerlo de otra forma. ¿Puede ser que algunos lenguajes nos den otras formas? Sí. Deberíamos hacerlo bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque sobre esto se basa el paradigma de objetos, ¿sí? De acá se desprende un corolario súper importante, que es que un objeto, ¿sí?, cuando manda un mensaje... Existe, pero es opcional. Bueno, háganla. Yo no la hice, pero háganla que está buena. Está bueno. ¿Vos la hiciste? Crédito. ¿Está bueno o no? Sí, son fáciles. Bueno, Son lindos créditos para... estamos grabando. Esto, un objeto, ¿sí?, no debe ni quiere entender cómo el otro entiende el mensaje. Y la palabra cómo es súper importante. Y lo voy a reformular, hacerlo mucho más simple. Cuando yo llamo a ver, alguno más complicado. Son bastante simples. Pero yo llamo al método del omito llamar perro, no me interesa el código que está ahí abajo, ¿sí?, o cómo es llamado. ¿Sí? Yo solo sé que si yo llamo al omito, va a venir. ¿Sí? Moviendo las funciones, yo sé la precondición, cómo lo tengo que llamar, cuál es el estado que tiene que ser. ¿Y qué tiene que pasar después? Si la postcondición, el perro tiene que estar acá. ¿Cómo lo hace? No le interesa al que manda el mensaje. ¿Sí? En algoritmos 2, en Mutual, le dicen Alan y Bárbara esa separación, que a uno no le interesa lo que hace el otro. Y lo vamos a usar acá también, no como Alan y Bárbara, porque ya estamos grandes, le podemos poner nombres más serios. ¿Sí? De hecho, es un principio de programación. Pero esto es súper importante, lo voy a leer como dice acá. Un objeto no puede depender de cómo otro objeto hace las cosas por dentro. ¿Sí? No debe ni saberlo y menos aún depender de ello. ¿Sí? Y esto es fundamental en el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Y para los otros también. Sí, pero acá es un pilar fundamental.
Porque si ustedes dependen, ya que estamos cursando algoritmos 2, ya lo saben, ¿no? Ustedes dependen de una implementación, si lo mito cambia como es llamado, y yo dependo de eso, tengo que cambiar mi código. Si lo mito lo cambia. En cambio, si yo no dependo de eso, no me interesa cómo viene, yo siempre lo llamo, si lo mito cambia como viene, me da igual. ¿Sí? Bien, en general, y esto es otra buena práctica, ¿sí? Los atributos del estado, así como los vimos, son privados. ¿Sí? Y esa es otra palabra clave. ¿Qué significa privados? Que un poco lo definimos antes, es que no pueden ser accedidos por fuera de su propia instancia. Lo mito puede ver exactamente cuánto vale el integer edad o el string nombre. ¿Sí? Ahora, yo que estoy afuera de lo mito, no sé qué es un integer o qué es un string nombre. Yo tengo que llamar a obtener nombre, que es un método, y me va a devolver el nombre. Yo ni sé qué nombre es un atributo, ni me lo enteré, podría no serlo, podría estar obteniéndolo online de otro lado, preguntándole a otro, no me interesa. Yo solo me comunico a través de métodos y todos los atributos son privados. En caso de que querramos que un atributo se acceda directamente, como el nombre por ejemplo, hacemos un método que sea obtener nombre, que es una sola línea, adentro tiene return nombre. ¿Sí? ¿Por qué creen que es una buena práctica que los atributos sean privados? Ahí está, ¿cómo? Perdón, no se escuchó. Es un buen punto, está perfecto. Bien, ¿qué otra cosa más? Bien, está bien, o sea, no expones cómo funciona, también, o sea, relaciona lo que dijimos antes. ¿Qué más? ¿Seguridad en qué aspecto? ¿Y qué te molestaría que accedan? El nombre, por ejemplo. O la raza, no sé. Puede ser un tema, está bien, o sea, como de privacidad, llamémosle. Está bien. Supongamos, qué sé yo, bueno, tiene si está vacunado, ¿no? Pasa que son tan triviales los atributos que no me sirven, ¿sí? Pero hay algo más fundamental todavía, ¿sí? Que es básicamente que el estado se compone de los atributos. Los métodos van a depender del estado para comportarse de cierta forma. Si yo dejo que venga cualquier extraño, puede ser el dueño, puede ser cualquier persona que accedió al mito, o sea, que tiene esa instancia, modifique un atributo, que es algo interno, puede modificar directamente el comportamiento del perro. Quizás de formas que no son válidas. Por ejemplo, la raza es algo que no debería cambiar si tiene raza, ¿no? O sea, no cambia cuando el perro crece la raza. Ahora, si yo lo pongo como público y que vos podés hacer lomito.raza igual, qué sé yo, border collie, están rompiendo lomito. O sea, están haciendo algo que no es válido para el modelo de negocios del perro. ¿Sí? Por eso los atributos casi que siempre, ¿sí?, son privados, porque son una parte fundamental del objeto. Pueden ser que se puedan ser accedidos directamente, digo que es un dato, el nombre, digo que está bien que sepa el de afuera que tiene un nombre, sí, hacete un obtener nombre y ya está. Con Nacho lo van a llamar getter y setters después. Pero yo quizás quiero controlar el set de la edad. Si no quiero que alguien pueda hacer punto de edad igual 3. Yo quiero que no pueda ser mayor de 30, por ejemplo, quiero ver una validación. Tengo que hacer un método para que se tenga la edad. ¿Está bien? Obviamente, también es fundamental esto que dijeron ustedes dos, de que estoy exponiendo cómo funciona el perro si expongo los atributos. ¿Sí? Bien. Sí. Sí. ¿Tiene un setter para cambiar la raza? No, es obtener. Pero suponiendo que sí. Bueno, si se quieren asignar, que sean asignables directamente y yo no quiero validar nada, se puede hacer una función que sea set o, en español, ¿cómo sería? Se va a llamar set igual, ya se los digo, pero establecer edad, vamos a cambiarlo para no ser raza,
y adentro, que el método ese sí lo controlan, así ahí hacen edad igual a la edad que le pasan por parámetro. Si no quieren que te cambien la raza, no hagas un método para que te cambie la raza. Ahora, ¿cómo se setea inicialmente la raza? No les voy a decir, lo van a ver también, hoy ven constructores, ¿no? Deberíamos. Sí, lo van a ver en la práctica. Obviamente puede hacer atributos que no cambien nunca, sí. Que se seteen una sola vez al momento de la inicialización, sí, puede pasar, súper común. Bien, todo esto, luego, cuando se cansaron de decirle Alan y Bárbara, lo llamaron principio de ocultamiento de la información, ¿sí? Fundamental en el paradigma orientado a objetos y en cualquier cosa que programen en su vida, ¿sí? Es una red flag enorme si esto no se cumple. ¿Está bien? Bien, pueden acceder desde afuera a atributos que son privados del omito. Antes cuando yo les decía no deberían, es porque algunos lenguajes los van a dejar, ¿sí? Por ejemplo, de hecho yo no recuerdo. En Python, por ejemplo, uno puede especificar cuáles son privados, pero aún así van a ser accesibles, ¿no? O eso cambió. No, es una convención. Para eso es más una convención, ¿sí? Para que el de afuera sepa que eso no lo puede cambiar, ¿sí? En Java, por default, no van a poder acceder a los atributos. El IDE ni les va a mostrar los privados. Ahora, hay métodos que se llaman reflexión, que es básicamente poder ver esas cosas privadas. No lo hagamos. Pero no porque no aprueban el parcial, sino porque están rompiendo con este principio y están programando mal, básicamente. Todas estas cosas que decimos, bueno, son principios, son buenas prácticas, lo vamos a ver en la clase de principios, pero básicamente son principios o frases, ¿sí? Que se consideran en la industria que hacen que los sistemas funcionen mejor, que sean más escalables, ¿sí? A futuro, ¿sí? Que tengamos menos problemas. Bien, como dato de color, hay un proceso de establecer el mensaje que recibe una instancia con el método que hay que ejecutar, que se llama dispatch. Nada, eso lo hace el lenguaje igual, nosotros no tenemos que hacer nada. Y eso puede darse en tipo de compilación o ejecución, ¿sí? Bien, variantes de la programación orientada a objetos, ¿sí? La creación de objetos, ahí está mal escrito, pero hay distintos tipos de objetos, podemos decir, ¿sí? De cómo se van a estar definidas las entidades. ¿Sí? Nosotros venimos viendo lo que es con clases y instancias. Tenemos la clase, que es un molde, que en sí no tiene estado y define el comportamiento y define los posibles estados, y tenemos la instancia, que usa el comportamiento definido en la clase y tiene su propio estado, ¿no? O sea, el estado está definido. Otra forma es el prototipado, que es básicamente, en lugar de tener moldes e instancias, tengamos instancias, prototipos, con un estado y con un comportamiento, y que a partir de esa creemos otras instancias, ¿sí? Llamamos al original prototipo y a partir de esa creamos otras, ¿sí? Por eso se llaman prototipos esos. Se copian a partir de una que ya existe y se las modifican para que... depende del... Por ejemplo, en el caso del lomito sería mi prototipo, y si tengo que crear otros perros, todos van a empezar siendo lomitos. O sea, voy a copiar, cada vez que quiero un perro nuevo, voy a copiarme al lomito y le voy a cambiar los atributos, ¿sí? Nosotros no vamos a usar ese tipo de objetos, vamos a usar clasificación. Vamos a usar clases, porque se llama clasificación. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué la programación orientada a objetos? Ya venimos hablando un poco de esto, ¿sí? Pero básicamente es poder plantear entidades de los problemas que tenemos que modelar exactamente igual como están en la vida real, ¿sí? Ya venimos como con un extra, ¿no? Esto obviamente no es únicamente de objetos, pero ayuda bastante. Ahora, ¿qué significa? Si yo tengo la facultad, voy a modelar cada entidad tal cual es en la vida real, que es lo que técnicamente debería ser si soy como super mega ultra pragmático, o
voy a modelar solamente las propiedades y los métodos que me sirvan para mi sistema. Por ejemplo, si estoy haciendo el SIU, tengo que modelar la facultad, ¿no? Tengo que modelar alumnos. De cada alumno posiblemente tenga el atributo, qué sé yo, nombre, fecha de nacimiento, carrera, ¿sí? Ahora les digo por qué me paré en esa puntualmente. ¿Está todo bien? Puede tener, qué sé yo, dirección. Pero, por ejemplo, un alumno es una persona, por consiguiente, tiene un montón de atributos, tiene infinidad de atributos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué se toma para venir a la facultad? Podría ser un atributo del alumno. Tipo, ¿qué transporte usa para venir? ¿Es relevante para el SIU qué transporte usa para venir? No, entonces no lo agrego. ¿Sí? Vamos a modelar las entidades de mi problema solamente con los atributos y métodos que sean necesarios. No vamos a agregar cosas de más. ¿Sí? Eso trae problemas a futuro si agrego cosas de más, pero lo vemos en principios de diseño. ¿Por qué me paré en carrera? Porque hasta ahora vimos atributos de tipos de datos clásicos, ¿no? Strings, ints, qué sé yo. Bueno, si todos son objetos, entonces una instancia puede ser un atributo de otra. La carrera en sí puede ser un objeto y que sea una instancia, y que el alumno adentro, si será una cajita, tiene una instancia de una carrera. Medio feo el ejemplo, es verdad. Digo, no lo van a diseñar así si lo diseñan. Pero puede ser que una instancia tenga como atributo a otra. ¿Sí? ¿Qué sé yo, por ejemplo? A ver, el perro que tenía. Tenía raza, ¿sí? La raza también, no sé. Por ejemplo, pues podemos hacer que la raza sea una clase, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué le falta a la clase raza? Estado tiene, ¿no? Porque sí mismo, no sé, border collie. ¿Pero qué le falta? Comportamiento, no va a hacer nada. Por eso no me gustó, tampoco. Pero no es que puede. Vamos a estar llenos de instancias que tienen como atributo a otra, ¿eh? Sí, pero el tema es que no me gustó que en la instancia, o sea, tendrías, no sé cómo se mueve el sistema, pero que vas a instanciar por cada alumno una carrera es medio raro. Pero no importa, lo discutimos cuando lo vamos a hacer el SIU, cuando lo discutimos en ese momento. Pero sí, tipo, sin duda, por ejemplo, un ejemplo como mucho más feliz. Cada uno de ustedes tiene una historia académica. La historia académica es una lista de historiales, ¿no? Cada historial tiene sus atributos. Tiene qué materia es, cuándo cursaron, qué notas se sacaron, profesor, etc. Ustedes pueden tener en alumno pueden tener un atributo que sea historial académico, que sea una instancia de un historial académico. ¿Sí? Que ese historial académico tiene adentro una lista, un tipo de dato lista con instancias de historias académicas o cursadas, no sé, qué más le gusta. Pero bueno, me estoy extendiendo un montón, así que avanzamos. Bien, vamos a ponerle a todas estas ventajas, ¿sí? Que hablamos como muy de costado, vamos a ponerles nombres, ¿sí? Y todas estas son palabras que vamos a usar durante toda la cursada y que van a ser fundamentales, ¿sí? ¿Qué nos da la programación orientada a objetos? Y esto es por diseño, ¿sí? Significa, ni los dije y lo están escribiendo, significa que si yo uso programación orientada a objetos cumplo esto, no, sino que por diseño, si yo uso bien la programación orientada a objetos, lo más probable, o hay una mayor probabilidad de cumplir más con estos atributos de calidad, ¿sí? Ahora vamos a hacer uno por uno. ¿Qué es un atributo de calidad de software? Básicamente es una forma, ¿sí?, de poder comparar distintos software, ¿sí? Los atributos de calidad básicamente es lo que me define si son buena calidad, es rarísimo para software, pero si son mejores o peores, ¿sí? De hecho hay una materia de esto que se llama calidad. ¿Existe calidad? No, esa seguro que no. No existe más calidad. Pero bueno, había una materia de esto. De hecho, en los trabajos hay gente que se dedica exclusivamente a la calidad. Se llama QAs. Posiblemente alguno de ustedes lo sea. Bien. ¿Qué atributo de calidad nos da la programación orientada a objetos? Entre muchos, estos cuatro, ¿sí? La modularidad, ¿sí?
nos va a ayudar a a modularizar mejor nuestro código, ¿sí? Al tener todo nuestro código guardadito en clases, ¿sí? Cada uno con su método, con sus atributos, va a estar todo mejor modularizado, ¿sí? Va a estar todo acá en su propio módulo, ¿sí? Va a estar todo guardadito donde corresponde, ¿sí? No voy a tener un archivo con un montón de funciones sueltas que tocan un montón de cosas. El perro va a saber qué hacer, el dueño va a saber qué hacer, etc. ¿Sí? Cuando yo tenga que ir a modificar algo del perro, voy y modifico algo del perro. No toco el resto del sistema. Reusabilidad, ya hablamos un poco de esto, ¿sí? Si nosotros diseñamos bien la interfaz, que exponga bien lo que tiene que exponer y que esconda lo que no tiene que mostrar, los atributos principalmente, y cómo funciona por abajo, ese código va a ser súper reutilizable. ¿Sí? Y obviamente la otra pata es lo que vimos antes, de que este modelo ya desde el vamos te deja tener un montón de perros, sin que ustedes hagan nada. Es una instancia atrás de otra, como si fuera una fábrica de perros. ¿Sí? Extensibilidad. ¿Sí? No es algo que vayamos a entender hoy, ¿sí? Pero si nosotros diseñamos bien, va a ser lo suficientemente fácil agregar más funcionalidad a las clases que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general nosotros no hacemos un sistema con un enunciado de un TP. ¿Sí? En la vida real uno puede laburar por proyectos o en un producto, entonces labura toda su vida, o mientras tenés el laburo, ¿no? Pero todo ese tiempo en un solo producto, está perfecto. Y en general uno de los requerimientos no lo sabe o van cambiando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema, básicamente? ¿Sí? Lo que usted nos pide a nosotros en enunciado, en general ustedes no lo tienen. ¿Sí? En general es muy difícil de obtener. Hay una materia de eso. Hay una materia de eso, ¿verdad? Alinfo cambió, pero se llama distinto, ¿no? Deberíamos saber mejor el plan nuevo. ¿Qué significa entonces que sea extensible? Cuando yo me dé cuenta. ¿Cómo? Ingeniería de software. Ahí va, gracias. Cuando yo me dé cuenta que los métodos del perro no me alcanzan para solucionar lo que yo tengo que agregar, lo que yo tengo que resolver, tengo que agregarle un método nuevo. ¿Qué tan fácil es agregar ese método nuevo? Depende de qué tan bien lo hice. Si yo sigo estas buenas prácticas, va a ser fácil, vamos a decir que es extensible, ¿sí? Por ejemplo, vimos el ejemplo de los alumnos con el historial académico, ¿sí? Supongamos que yo quiero poder saber, hoy el SIU está funcionando, ¿sí? Yo quiero saber como docente y le pido al que hizo el SIU, quiero saber si un alumno tiene las correlativas para poder cursar algoritmos paradigmas. ¿Está bien? O algoritmos 3, ya no sé, ni yo sé cuáles. Entonces tiene que haber algún método o algo que me pueda decir si puede cursar una materia. Materia ya les digo que es una clase, pero bueno. Entonces yo tengo que ir a la clase alumno o historial académico o la que yo considere, no sé dónde hay que poner ese método para agregar esa funcionalidad. Si yo hice las cosas bien y cada objeto hace lo que tiene que hacer nada más y expone lo que tiene que exponer, va a ser fácil de agregar, va a ser fácil de extender el comportamiento actual. ¿Sí? Igual sobre esto es medio complicado de entender ahora, vamos a seguir hablando varias clases más. ¿Sí? Bueno, y mantenibilidad tiene mucho que ver con modularidad y reusabilidad, ¿sí? Cuantos más objetos tengamos, van a ser más pequeños posiblemente, van a ser más fáciles de sostener, ¿sí? Van a ser menos complejos, ¿sí? ¿Por qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ustedes ya hicieron algoritmos 2. Saben que si hacen un archivo muy grande con un montón de funciones, modificarlo es mucho más difícil. Básicamente, cuando ustedes le corrigen el TP y le dicen tipo, esta función está mal, tienen que, o qué sé yo, no debería comunicarse con esto, tienen que repensarlo. Cuanto más grande sea, es más difícil de ver qué cosa hay que tocar, básicamente. ¿Sí? O intentar no romper otra cosa. Si hacemos cosas atómicas lo suficientemente pequeñas, ¿sí? Es súper fácil ver quién tiene que tener esta funcionalidad. Esta funcionalidad de decir si puede cursar esta materia o no, tiene que estar en la clase alumno, en la clase historial académico, en la clase materia. ¿Dónde tiene que estar? No sé, nadie sabe. Vamos a preguntar muchísimo eso en las prácticas. Porque es básicamente la materia. O sea, dónde ubicar cada método es la clave para programar bien, para objetos.
Bueno, hasta acá estamos bien. Sobre estos atributos de calidad también vamos a hablar un montón, más que nada de reusabilidad y extensibilidad, porque son atributos de calidad que vamos a buscar siempre en nuestros sistemas, ¿sí? Cuando uno de nosotros vamos a decir que no escala algo, porque es lo que se usa más, el lenguaje que se usa más en la industria, vamos a decir que no está siendo extensible, básicamente, ¿sí? Cuando yo le quiero agregar cosas, no escala, si no lo puedo hacer. Bien, bueno, obviamente la programación orientada a objetos es algo que se usa muchísimo, no significa que sea una bala de plata. Hay un paper de Brooks, si no recuerdo mal, correcto, ¿no? De Brooks, que se llama There is no silver bullet, que era material obligatorio. De hecho, quizás lo sigue siendo en otra materia de algoritmos 3 o de Info, que básicamente explica por qué en la ingeniería de software en general no hay bala de plata. ¿Qué significa esto? Es algo súper fuerte que propone Brooks y dice, para los problemas que tenemos en general, no los de algoritmos 2, no resolver un árbol, ¿sí? Pero los problemas que tenemos en general, ¿sí? Un poquito más complejos, no tienen una bala de plata, no tienen una solución óptima, ¿sí? En general, ¿sí? Y lo que nos pasa es que en nuestros trabajos diariamente descubrimos eso. El paradigma orientado a objetos no es la solución a todos los problemas, ¿sí? No va a funcionar siempre, ¿sí? Puede ser caso que hasta funcione bastante mal, ¿sí? Y funcionar mal significa que estos atributos de calidad no los estaríamos cumpliendo, ¿sí? De vuelta, cuando hablamos de funcionar mal no estamos hablando de que tenga bugs, que sea lento, ¿sí? En esta materia cuando digamos que algo está mal o que funciona mal, tiene que ver con atributo de calidad, no de que tenga bugs, de que casos no cubiertos, no, nunca vamos a hablar de eso en esta materia. Bueno, vamos a ver de los pilares de la programación orientada a objetos, vamos a ver dos. Los otros dos quedan para la siguiente clase. ¿Sí, no? Sí. Abstracción y herencia, veremos el miércoles. Bien, estamos bien de tiempo. Bien, abstracción. El más difícil de todos posiblemente porque es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque tanto encapsulamiento como herencia como polimorfismo, polimorfismo más o menos. Esos dos son conceptos como bastante prácticos y tienen palabras en Java. Abstracción, polimorfismo es mucho más complejo. Porque, y no es de la programación orientada a objetos. Y no es de la programación orientada a objetos, de hecho posiblemente ya lo estén haciendo. ¿Qué es la abstracción para ustedes? No en programación orientada a objetos, en general. De hecho, una generalización. ¿Cómo? ¿Lo repetís? Ignorar. Viste, generalizarlo y vos dijiste como sacarle cosas que no sean relevantes. Es lo más simple. Bien, ¿qué más? Que no te importe cómo está hecho, bien. Al ser una palabra abstracta es casi imposible de definir, pero estuvieron bastante cerca. Para nosotros, los humanos, quizás lo mejor, ¿sí?, sea la última, que es básicamente cuando nosotros nos abstraemos de algo, es que no nos importa cómo funciona por abajo, ¿sí? Toda esa complejidad, como ha dicho el compañero, no nos va a importar, no nos va a interesar y nos vamos a quedar con una abstracción, ¿sí? Ya desde el vamos, cuando dijimos que diseñamos el SIU y vamos a meter de un alumno solamente los datos que nos importa, vamos a trabajar con una abstracción de un alumno. No es un alumno literal, porque no tenemos toda la información de ese alumno. Es una abstracción, solamente la que nos interesa. Vamos a hablar un montón de esto, porque cuando nosotros diseñamos, vamos a diseñar abstracciones. Todas nuestras clases van a ser abstracciones de objetos de la vida real o conceptuales, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Y Dale. sí, quería mencionar que aparte, o sea, el tema de definir cuál es la abstracción correcta es posiblemente la parte más difícil de todas, porque si a vos te dicen exactamente lo que tenés que hacer, ya sea algo tipo súper detallado
o algo súper vago, después implementarlo es implementarlo, no cambia tanto. O sea, será un poco más complejo, o un poco más de código, lo que sea. Pero lo difícil es encontrar la línea entre darle un nivel de detalle innecesario, porque no lo requiere la solución del problema que estamos intentando resolver, o hacerlo lo suficientemente vago para que no termine de resolver del todo el problema. Entonces hay como una balanza ahí. De hecho hay un cuento, que Fede lo tendrá porque cuando daba modelos se mencionaba mucho ese cuento, hay un cuento de Borges que se llama Del rigor de en la ciencia, que es que contratan a alguien para hacer un mapa de un territorio. Y claro, el chabón cada vez le va agregando más nivel de detalle, y para agregarle más nivel de detalle cada vez lo hacía más grande, hasta que en algún momento el mapa termina ocupando lo mismo que el territorio. Que es totalmente inútil, ¿no? Porque básicamente uno quiere el mapa para poder más o menos tantear a ver dónde quedan más o menos las cosas, pero no quiere o sea, para eso está el territorio. Entonces se fue tan al mambo con el tema de agregarle detalle que perdió valor lo que hizo. O básicamente ya terminó siendo algo sumamente complejo, ni hablar que en términos físicos, o sea, enorme. Es un cuento, ¿no? Claramente lo pasó. Pero digo, y lo mismo pasa en software. O sea, hacer un mapa que básicamente yo te lo dibujo en lápiz y papel a ojo no sirve para nada. Si yo quiero darle instrucciones a alguien, unas instrucciones más o menos detalladas, tipo, yo qué sé, por dónde hay calles. Y tampoco si yo le dibujo cada una de las piedritas que hay al lado de la calle, tampoco tiene sentido. Primero porque cambian todo el tiempo parte de esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en encontrar ese equilibrio del nivel de abstracción que uno busca. Y bueno, nada, ese cuento es como un caso justamente que no es que está enfocada la abstracción, pero un poco como que toca ese tema. Bien, eso. Sí, o sea, sí, literalmente. O sea, y es un concepto del que ustedes, todas las personas, lo manejan tipo a diario. O sea, cuando vinieron, si vinieron en transporte público, apoyaron la SUBE, qué sé yo, en la máquina que les cobra. Ustedes no saben cómo funciona por abajo. Pueden tener un mayor entendimiento de la tecnología, por ejemplo, si es Bluetooth, si es, ¿cómo se llama el chip este? NFC. Si es NFC, pueden saberlo, pero no les interesa en lo más mínimo. Ustedes se manejan directamente con una abstracción y saben a ese objeto qué método tiene y qué mensaje hay que mandarle, y qué parámetro hay que mandarle. Saben que ustedes tienen el método cobrar y tienen que ponerle la SUBE ahí. Esto es lo que tienen que saber. Tipo, si manejan con esa abstracción, es fundamental para la vida que ustedes se manejen justamente con abstracciones. Y hay usuarios para distintos niveles de abstracción. Me sacaste eso, venía ahora. Ahí va. Sí, no sé, es la siguiente, sí. Eso, o sea, y cuando nosotros pensemos nuestro sistema, no solo nuestro sistema para nuestros clientes, sino cuando pensemos nuestras clases, ¿sí? Tenemos que pensar la abstracción correcta, ¿sí? Para que el consumidor de esa clase, ¿sí? Ahora Alan se llama consumidor en la vida real, ¿sí? El que usa esa clase, lo pueda usar de forma simple, ¿sí? Y no tenga que entender cómo está hecho por abajo, por ejemplo, ¿sí? O sea, se va como uniendo los hilos. Luego, bueno, ya hablamos un montón de abstracción, pero básicamente es esconder los detalles de cómo se hace algo y es más mostrar qué hace, ¿sí? Muchas veces casi siempre cuando nosotros hacemos clases, nosotros estamos parados de los dos lados. Nosotros hacemos las 10 clases del sistema. El TP son ustedes mismos los que van a hacer todas las clases. Pero aún así, cuando ustedes están parados en la clase perro, tienen que pensar en los de afuera como otra persona, ¿sí? Que no son ustedes y que tengo que hacerle la vida más simple, ¿sí? Porque van a ser ustedes en 15 minutos. Esto. Una buena abstracción lo que hace es le muestra al usuario los detalles que necesita, porque quizás necesita detalles, pero esconde los que no, ¿sí? Hace del uso del sistema, de la instancia, de lo que sea, del objeto, una experiencia simple, ¿sí? Las abstracciones pueden no ser únicas, ¿sí? Y que cada usuario tenga distintos tipos de abstracción, ¿sí? Por ejemplo, es lo que había dicho Nacho. Por ejemplo, ustedes saben cómo usar la heladera, ¿sí? Saben qué métodos tiene, saben que la pueden abrir, que la pueden cerrar, el freezer, qué sé yo, algunos tienen otras funciones que tienen hiela más rápido, qué sé yo, esas cosas. Con eso sobra para usar la heladera. Cuando se rompe, ustedes no tienen el conocimiento, primero,
pero en general tampoco tienen la abstracción para arreglarla, tienen que llamar al que arregla las heladeras, ¿sí? Cuando viene la persona que arregla las heladeras, lo más probable es que se maneje con otra abstracción, más baja, vamos a decir, porque está más cerca del circuito real de la heladera, pero lo más probable es que no sepa exactamente y no se maneja directamente con cada circuito y con cada chip, ¿sí? Es como cuando viene del aire acondicionado, ¿sí? En general, ¿qué hace? Le agrega gas, le cambia un tubo. No empieza a soldar la placa. La placa está fija y no la toca. Para él es una placa igual que para nosotros, ¿sí? Está abstraído de eso. Tiene una abstracción mayor el aire acondicionado, una abstracción mayor, ¿no? No, al revés, menor. Tiene más accesos que nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos cargarle gas, no sabemos cómo se hace. Pero, por ejemplo, el de aire acondicionado lo más probable es que traiga una llave para abrirlo, que nosotros no la tenemos, ¿sí? Por eso distintas personas, distintos consumidores pueden tener distintos tipos de abstracciones. Decimos que es más abajo cuando está más cerca como de la implementación concreta, el chip, ¿no? El circuito en la heladera. Cuanto más arriba, es más abstracto. ¿Sí? Es esto, yo no sé nada de la heladera. De hecho, la puerta ni sé cómo funciona, digo, cómo hace el fleje ese para pegarse. Pero sé que si tiro la abro, con eso sobra. Tipo, lo mío es súper abstracto. Y todo el tiempo están manejando con eso, ¿eh? Pero lo que tienen ustedes muy claro es la API, la interfaz. ¿Sí? Saben cómo hacer. Tenemos, para reforzar lo anterior, tenemos distintos tipos de abstracción. O sea, acá tenemos como lo más bajo nivel, que es literalmente el código directo, como si fuéramos, casi que diría, del lado de adentro del perro, ¿no? Para llevarlo al código. Y después podemos tener distintos niveles de abstracciones hasta como la de más alto nivel. Que acá, como está en inglés, directamente le pone API, que lo van a ver en las diapositivas. Nosotros siempre nos manejamos con esto en general, ¿eh? Nunca nos vamos para abajo. Pueden tener un solo nivel de abstracción. Fíjense que acá esto tiene un montón de funcionalidades, y por eso es anchito, y acá le llegan esas funcionalidades más abstractas, ¿sí? Quizás más fáciles de usar. Esta abstracción lo que hace también es sacar funcionalidad. Y a este le llega bastante menos funcionalidad. Por ejemplo, del perro, esta abstracción solo puede llamarlo. ¿Está bien? Pero ojo, esta no es peor que esta. Es diferente nada más. ¿Por qué? Porque el paseador del perro no le va a poder setear la edad o el nombre. Se lo van a setear el dueño. El dueño va a manejarse con una interfaz que tenga setear nombre, porque le puede poner el nombre. El paseador solo va a tener el método llamar. Va a tener una abstracción superior y con mucha menos funcionalidad, o sea, por eso acá está recortado, que el dueño. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso digo, no es que esta es peor, es diferente, sirve para otra cosa. Sí, se puede tener distintas abstracciones, distintas interfaces para distintos usuarios, sí, es algo válido, de hecho es un principio. Y después tenemos el caso de la heladera. Esta es la abstracción que expone la heladera para el mecánico y esta es la que expone para mí. ¿Sí? Uf. Bien, vamos con segundo pilar. Cuando nosotros le preguntemos en el parcial o en el final sobre alguna de estas cuatro cosas, pueden poner es un pilar de la programación orientada a objetos. Encapsulamiento. Bueno, el encapsulamiento está totalmente relacionado a lo que ya hablamos, que es el principio de ocultamiento, ¿sí? Que es básicamente ocultar o encapsular, ¿sí? La información en una cápsula, que sería lo que es del perro, lo que es privado, ¿sí? Y exponer nada más lo que le importa a la otra persona, ¿sí? Eso es el principio de ocultamiento, que ya lo vimos, ¿sí? Que es de ocultamiento de información, ¿sí? De esto ya hablamos. Bien. Se puede pensar esto como literalmente una cápsula a la cual no se puede acceder y solo a través de los métodos que se exponen, ¿sí? Acá lo dice, acá está mejor definido, que es el proceso de agrupar datos y funciones en una unidad y definir desde dónde se accede a esa información, ¿sí? Nosotros los atributos los vamos a encapsular, ¿sí? No van a ser accedidos directamente.
van a estar protegidos por métodos. ¿Está bien? ¿Vos querés decir algo? ¿Eh? Ah, yo no cursé con... Bien. Física tienen una sola hora, ¿verdad? Tipo, física, eso es todo. ¿No? Claro, ya no, ni siquiera. Siento que no saben ni qué materias tipo hay en el plan, o sea, no saben qué van a cursar, pero... Está bien igual, me parece sano. Yo tampoco sabía en mi plan. Acá tenemos un ejemplo un poco más firme, ¿no? Como ya dijimos, una clase es el molde de un objeto y es la base que va a usar el programa para crear las instancias de ese objeto. Si la clase va a definir los atributos y los métodos para esas instancias, acá hay un concepto nuevo que dice que va a definir atributos y métodos de clase. Hasta ahora habíamos dicho que la clase define atributos y métodos para las instancias. Ahora hay un concepto nuevo que dice, che, hay atributos y métodos de clase, ¿sí? Que no son de las instancias, sino que se quedan en la clase. ¿Qué significa esto? Yo puedo poner un método en la clase que se pueda invocar sin instanciar la clase. Lo vamos a ver igual en la práctica, no sé si hoy o la clase que viene, pero supongamos el ejemplo de la calculadora. Tiene sentido hacer una clase de calculadora, ¿no? Que tenga métodos sumar, restar, ¿sí? La calculadora, lo más probable es que va a tener un estado, pero va a ser muy cortito, o va a ser muy pequeño, digámosle, ¿sí? Yo para sumar dos números, ¿sí? Para invocar el sumar, la calculadora va a recibir dos números que van a ser sumados. Yo como usuario no necesito el paso de instanciar una calculadora para sumar, porque no le tengo que setearle nada a esa calculadora. Es una calculadora, yo agarro cualquier calculadora, pongo sumar y todos me van a funcionar. Se inventaron los métodos y atributos de clase, básicamente para los métodos que no son necesarios, que no se necesita una instancia para ser aplicados. Sumar es un método que puede ser de una clase, que el usuario, ¿para qué va a instanciar una calculadora? Si va a ser calculadora, o sea, mi instancia de calculadora en una línea y abajo va a ser mi calculadora.sumar. ¿Por qué no puedo hacer directamente clase calculadora.sumar? Bueno, para eso se inventó. Esos métodos no los heredan las instancias, sino que son de clase. Yo puedo hacer clase.sumar y estoy llamando un método. Hasta ahora solo llamaba métodos de instancias, ¿sí? Esto me está diciendo puedo tener de clases. No son los más comunes igual, pero hay un montón de casos válidos, ¿sí? Y son para casos muy particulares, como digo, esto de la calculadora, que casi no tiene estado y no tiene sentido que el usuario gaste una línea en instanciarla. Estaría mal que no sea de clase, que sea de instancia y que el usuario tenga que hacer una línea para instanciarla, para crear la instancia, ¿no? Instanciar por las dudas es crear la instancia. Para instanciarla y abajo poner instancia mi calculadora.sumar es válido, está bien. Cuando tiene muy poquito estado y el paradigma de objetos me dice que todo es un objeto, ¿sí? Nada es una librería, todo es un objeto, está en los métodos de clase, básicamente. Cuando el objeto no tiene atributos, ¿no? Me van a ayudar los métodos de clase. No necesito instanciarlos, porque cuando yo lo instancio va a tener un estado que en general yo lo quiero setear. La calculadora no tiene ningún estado que lo quiero setear, no me interesa. Yo quiero sumar dos números. Igual puede ser un poco confuso, cuando lo codeen ahora con Nacho, es una gilada. O sea, lo van a ver en un segundo. O sea, es mucho más complejo de lo que... Es mucho menos complejo de lo que parece. Sí, obvio. Bueno, bien. Dijimos, un estado siempre debería tener estado, o sea, atributos y comportamiento, métodos. Nos puede pasar que un objeto tenga pocos atributos, que los estados posibles sean pocos. Por ejemplo, la calculadora. Lo más probable es que la calculadora no tenga estado. O sea, ¿qué atributo va a tener una calculadora? O sea, el color, qué sé yo, la empresa, no importa. Si mi calculadora es para hacer, y a mí me interesa, para aplicaciones aritméticas, no tiene estado. Simplemente funciones, métodos. No tiene estado. Eso se da como válido y se deja el objeto, porque todo es un objeto. Y para eso existen los métodos de clase. Yéndonos para el otro lado, nos puede pasar que un objeto no tenga métodos, sino que sea atributos. ¿Qué es lo más común?
cuando ustedes tienen que pasarle 6 parámetros, qué sé yo, tienen que pasarle de una función a otra o de un método a otro 6 parámetros, todos de un alumno, por ejemplo, el nombre, el apellido, que yo digo, che, voy a crear la clase alumno, pero solamente para que tenga estos atributos. Y que cuando yo pase por parámetro el alumno, lo paso todo junto y no lo tengo que pasar de a uno. Estoy en el caso que solo tiene atributos. Ese caso, ese sí que no es válido. No se permite que los objetos no tengan métodos. Y en general, si hacemos un objeto que no tenga métodos, lo estamos haciendo mal. No necesariamente ese objeto, sino el sistema en general. El caso contrario, lo repito, que no tenga estado, depende, pero es más aceptado. La calculadora, por ejemplo, no me interesa. Ahora, si mi calculadora es un objeto porque yo estoy diseñando una fábrica de calculadoras y me empieza a interesar el modelo, el color, obviamente pasa a tener atributos. Pero lo más probable es que no tenga la función sumar, porque si yo estoy haciendo la fábrica de calculadoras, la calculadora ya sabe sumar y a mí no me interesa, yo no las voy a probar en mi sistema. Fíjense que como son dos abstracciones distintas la calculadora. En una agarré solo los métodos y en otra fue como mucho más los atributos. En este caso yo tengo, antes de seguir con esto, tengo la clase auto y tengo las distintas instancias. ¿Sí? Fíjense que acá le dice objetos, sabemos que son instancias. ¿Sí? Todos son autos porque vienen de acá, tienen un modelo, un valor, un color, una marca y un año y están definidos en cada instancia. Nada, lo dijimos 3 veces ya. La clase, como también ya charlamos un poco, define la visibilidad del objeto. ¿Sí? ¿Qué es esa visibilidad? Básicamente, cada atributo y cada método, cuán visible es para el afuera. Si es público, es que cualquiera de afuera puede acceder a ese método o a ese atributo. Si es privado, es que nadie puede acceder. Ahí ya depende del lenguaje. En Java, por ejemplo, está el mixto, hay un tipo mixto, literal, que es no puede ser accedido desde afuera, salvo que la otra sea una clase del mismo paquete. Lo ven en la práctica hoy también. ¿Sí? En general, los atributos son privados y los métodos públicos. ¿Puedo tener métodos privados? Sí. Un montón. ¿Qué casos se les ocurre que un método podría ser privado? En general, no del omito. Bien, está perfecto, pero redimensión. ¿Por qué no querés que esté expuesto? Porque no le interesa el de afuera, porque es una función interna. Redimensión es un candidato para que no esté expuesto, para que sea privado. ¿Sí? Básicamente, caso súper común, tengo 2 métodos, tienen código semejante, saco ese mismo código, lo pongo en una función auxiliar para no repetir código, lo hacían en algoritmos 2, esa función no la van a exponer la función auxiliar. Bueno, es esto, el redimensional. Es el caso más común. Después, para poner uno mixto que pueda ser accedido por algunos y por otros no, como es mucho más pro, ¿no? No sé, no lo hice jamás. En general, con privado y público sobra. Y acá, por último, tenemos un ejemplo de una clase. ¿Sí? Por ejemplo, esto está en Java. Si quisiéramos escribir nuestra clase de teléfono celular solo con batería y código de serie, vamos a tener que nuestra clase es pública. Fíjense que la clase también puede tener una privacidad en sí misma. Ahora avanzo sobre esto. Si me olvido, me acordar. Se llama teléfono celular. Acá tiene como protected, que no es mixed. Lo que les mentí, ¿no? O sea, sí es mixto, pero en Java se pone protected, que es esta de que es solo para dentro del paquete. Tiene los atributos como unsigned int, carga de batería, y como string, código de serie. ¿Sí? Y esos son los atributos. Básicamente, si ustedes no saben del paradigma de objetos, son variables sueltas, ¿no? O sea, cuando lo programan, las palabras así claves se van. Y no tiene ningún método por ahora, sino tiene algo que se llama constructor, que es básicamente el método que se va a llamar cuando se instancie. Esto que hablamos de la raza, que no se puede cambiar. Cuando alguien quiere instanciar un teléfono celular, es súper cómodo que en ese momento ya me pasen la batería, el código de serie en este caso. Hacemos todo junto. Creamos literalmente en memoria la instancia del celular, le ponemos batería 100 y le ponemos el código de serie. ¿Sí? Y el usuario recibe esa instancia nueva ya con el código de serie. Y lo más probable es que no exista un set
código de serie. Ya está, ya quedó fijo. Ya está, no se puede cambiar. Es como el perro, en este caso acá vendría la raza. Esa sería la forma. No tiene métodos por ahora. ¿Está bien?